pasaron? Bien, buenas noches. Bueno, vamos a entrar en materia en lo que corresponde al trabajo del día de hoy y vamos a empezar tratando de resolver una primera inquietud, y es vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿qué es volver al primer amor? En este momento de nuestra vida, ¿qué es volver al primer amor? Si este encuentro al que ustedes les han convocado es para revisar que ustedes, los servidores, los formadores, los líderes de la renovación, están llamados a ayudar a que la gente regrese al primer amor, entonces, ¿qué es eso del primer amor? Yo voy a contarles. Qué bien, buenísimo, gracias. Vamos a tratar de ponernos en contexto y escuchen por qué, desde dónde vamos a hablar. Los voy a situar de esta manera. Ha habido dos encuentros mundiales recientes de la renovación muy importantes, en donde se ha estado discerniendo la voz de Dios para la renovación en los próximos 50 años. Ustedes saben que la renovación cumplimos 50 años de existencia en el 2017, y ese jubileo, y el Papa nos ha invitado a celebrar Pentecostés con él en la Plaza de San Pedro el 4 de junio del 2017, y digamos, ya me imagino que ya están ahorrando, ya echándoles unas monedas a un chanchito y algo así. Y el ICRES, que es el Consejo Mundial de la Renovación, ha estado haciendo eventos en diferentes lugares en el marco, en torno a estos 50 años. Algunos de ustedes estuvieron en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Foz de Iguazú, Brasil, en el 2012. Después se hizo otro encuentro, y este encuentro fue en Belén, en Palestina, en noviembre del 2013. Un encuentro que se llamó la Consulta Profética, en donde ICRES convocó a 160 líderes de 55 países del mundo para discernir durante 4 días para dónde iba la renovación en los próximos 50 años. Y el año pasado, en África, en Uganda, se llevó a cabo el Encuentro Mundial de Líderes de la Renovación, para trabajar en eso, en para dónde va la renovación en los próximos 50 años. Lo que yo voy a compartir a partir de ahora y hasta mañana es la síntesis de mis conclusiones personales de lo que sucedió en esos encuentros. Yo tuve la fortuna de estar en ambos, de estar tanto en la Consulta Profética en Belén como el año pasado en Uganda, y lo que yo les quiero compartir a partir de este momento es qué es lo que yo creo de para dónde va la renovación en los próximos 50 años, desde lo que ahí se ha discernido. Yo siento que es un poco mi responsabilidad al haber estado ahí, y desgraciadamente, por ejemplo, de América Latina hemos estado muy pocos en los eventos, y creo que es una responsabilidad hacerlo. Y como me han pedido que los ayude a revisar lo que es el amor primero, entonces vamos a partir de ahí y vamos a decir que
la visión de Dios para la renovación en estos 50 años efectivamente es volver al amor primero. Esa es la visión, para allá vamos. La renovación en el mundo quiere volver al amor primero. Y quiere ayudar a que la gente de la renovación regresen, vuelvan al amor primero. Y que quienes van a llegar a la renovación estén sumergidos en lo que es el amor primero. Y para eso, lo que hay que respondernos ahora para empezar es: ¿qué es el amor primero? Porque yo, desde que empecé la renovación, en el año 87, estoy escuchando un montón de viejas diciendo: es que hemos perdido el amor primero. Ay, es que ya no es como antes. Ay, es que el amor... Y esta vieja loca, que entenderá que es el amor primero. Y yo creo que el amor primero se llama Pentecostés. El amor primero se llama Pentecostés. Y entonces, la visión de Dios para nosotros en la renovación es volver a Pentecostés. Pero tal vez lo más importante es entender qué es Pentecostés. ¿Qué es? Y hay que volver a estudiar qué es Pentecostés. Y en eso hay que tener una visión amplia del Nuevo Testamento de lo que es Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés en el Nuevo Testamento? Y hay comprensiones distintas. Voy a hablar del orden en el que está el canon de sus Biblias, no del orden en el que fue escrito. Si yo empezara por el orden en el que fue escrito, entonces tendría que decir que lo primero es lo paulino, después viene lo lucano y después viene lo juánico. ¿Sí? Es como fue escrito. Primero, los primeros escritos del Nuevo Testamento son los paulinos, tesalonicenses, año 53 por ahí. Luego no está Marcos ni Mateo aquí, porque ellos no hablan de Pentecostés. Ellos no presentan qué es Pentecostés para ellos. Lucas sí, es lo que tenemos en Hechos, en el final del Evangelio de Lucas y en los Hechos, que es escrito por Lucas. Y luego Juan presenta qué es Pentecostés para él. Bueno, estos tres, si los leemos en orden de cómo están en sus Biblias, empezaríamos por Lucas, luego por Juan y luego por Pablo, pero el orden en el que fue escrito es ese. Y aquí hay que plantearnos que para cada uno de ellos son cosas diferentes. Entonces, lo primero que hay que decir es que Pentecostés no es un día o un momento, si quieren. No es. No es un día ni es un momento. Pentecostés es una experiencia. Y es una experiencia que está matizada de formas diferentes. Por ejemplo, si ustedes miran a San Pablo piensa que Pentecostés sucedió en la ascensión. Si ustedes leen un texto deuteropaulino, que es la carta a los Efesios, por ejemplo, en la carta a los Efesios, San Pablo dice: subiendo dio dones a los suyos, hablando de la ascensión. ¿Sí? Gracias, Pablo. Subiendo dio dones a los suyos, dice San Pablo. Es decir, para San Pablo, Pentecostés sucedió. Para San Pablo, Pentecostés sucedió en la ascensión. Para Lucas,
Pentecostés sucedió 50 días después de Pascua. Es como lo celebramos nosotros hoy, que es traer la fiesta judía de Pentecostés. Ustedes saben que Pentecostés era inicialmente una fiesta judía, no es una fiesta cristiana, es una fiesta judía, la fiesta de la 50ª semana, ¿sí? Es la fiesta de la semana de semanas, 7 semanas, es una semana de semanas, es la fiesta inicialmente, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, que luego, primero empezó siendo una fiesta agrícola, ¿sí? Donde el pueblo judío celebraba las primicias de sus cosechas. Entonces iba y le ofrecía a Dios lo primero de la siega, o el primer becerro, o el primer cordero, o el primer carnero, las primicias, lo primero de lo que había producido la tierra. Entonces era una fiesta agrícola. Después se convirtió en una fiesta religiosa, donde se celebraba una cosa maravillosa, y desde ahí ojalá nosotros los cristianos podamos comprenderlo, y es donde se conmemoraba la donación, la celebración de la alianza en el Sinaí. Fue lo que se empezó a celebrar después en esa fiesta de Pentecostés. Pero para nosotros Pentecostés tiene que ser una relectura de diferentes cosas. Para San Juan, Pentecostés sucedió en la cruz, ¿sí? Para San Juan sucedió en la cruz, y el segundo, el primer relato de aparición, digamos, para San Juan. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, que para entender qué es Pentecostés hay que revisar cuál es la experiencia que nos quieren proponer. Y tenemos ustedes y yo en un encuentro nacional de servidores, donde aquí hay gente que viene de Arica. Yo vi ayer a alguien que había aquí de Arica, no sé dónde está. Ah, bueno, allá está. Pero aquí está Javier Olavarría, que viene de Puerto Montt. Es decir, tienen gente de la punta a la otra punta, y en el medio están todos los demás. Ustedes tienen que salir de aquí a ayudarle a su gente. Si ustedes son sus servidores, si ustedes son sus formadores, ustedes tienen que ayudar a la gente a entender esto. ¿Por qué? Porque este es el centro de la renovación católica carismática. Se supone que nosotros estamos diciendo que volver al amor primero es volver a Pentecostés. ¿Para qué? Para nosotros instaurar una vaina que hoy se llama cultura de Pentecostés. Como yo les decía anoche, esto es un término que acuñó Juan Pablo II en una conferencia, en una alocución, en un diálogo que tuvo con la Renovación en marzo del 2002. Y se supone que a partir de ahí la Renovación entendió que este era el norte, que esto era lo que Dios a través de la iglesia nos estaba pidiendo, que nosotros le ayudáramos a la gente a instaurar la cultura de Pentecostés. Y si eso es lo que la iglesia nos empezó a pedir desde hace 13 años, pues lo que hay que hacer es entender qué es Pentecostés, y entender que Pentecostés entonces no es una de estas cosas, sino lo que hay detrás de estas tres comprensiones. No es o la ascensión, o la cruz, o la celebración de 50 días después de la Pascua, sino cuál es la experiencia que está detrás de él. Y yo creo entonces, para ir sintetizando, yo creo que la conclusión de esta primera parte es entender que la experiencia que está detrás de Pentecostés es lo que deberíamos llamar, lo que se llama en teología, la captación del resucitado. Yo creo que eso es Pentecostés. Yo creo que Pentecostés es la experiencia de la captación del resucitado.
Es decir, es descubrir a Jesús que ha sido resucitado. Y lo que eso implica. Espero que durante este fin de semana podamos desarrollar esa idea. ¿Qué es captar al resucitado? ¿Qué es descubrir que Jesús ha sido resucitado? ¿Qué es para nosotros en la renovación tener la experiencia de la resurrección? Y eso, yo creo, lo que van a oír durante este fin de semana son un montón de ideas pachunas. ¿Sí? Entonces, las ideas pachunas que yo voy a compartir con ustedes son el desarrollo, si se quiere, de esto. Yo voy a tratar a lo largo de mis intervenciones este fin de semana de entender para nosotros hoy en la renovación qué es la captación del resucitado, qué es descubrir que Jesús ha sido resucitado y qué significa eso para nosotros como líderes en lo personal y en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo. Así que lo que viene a continuación, bueno, no, primero quiero detenerme aquí. ¿Esto es claro? Revisen si tiene alguna pregunta, porque yo no sé qué tan acostumbrados están ustedes a tener formación en lo teológico y en lo bíblico, y me interesa que lo que yo esté diciendo, las palabras que estoy utilizando, la manera en la que lo estoy diciendo sea para que todos puedan entender. No quiero que nadie se vaya de aquí sin tener todo claro, por lo menos en lo que yo voy transmitiendo en las ideas. Me interesa que ustedes puedan salir de aquí habiendo resuelto preguntas. Es posible que al final de mañana ustedes salgan con más preguntas, pero que las que surjan aquí, las que han tenido, que sean resueltas. Entonces, si hay algo que no es claro, por favor pregunten. Pregunten. Sí. Es claro, pero más profundo, captación. Más profundo, captación. Captación es captar. Es decir, es descubrir. Es decir, es tener la experiencia. Es lo que vamos a tratar de desarrollar durante estos días. Vamos a tratar de entender qué es esto, qué es este concepto. Vamos a tratar de desmenuzarlo para aplicarlo. ¿Qué más? Consulta. Sí. Porque uno dice experiencia Pentecostés, todos creen que cuando vino el Espíritu Santo, es como, eso es la consecuencia de tener la experiencia del resucitado, y después como eso, como por ahí lo van a tratar. Porque eso como que nosotros sentimos experiencia Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y tal, pero tú lo vas a ver desde el punto de vista de cuando yo tengo esa experiencia con el resucitado. Por supuesto, es que no hay diferencia, Jimena. ¿Cuál es la diferencia entre la venida del Espíritu Santo y la resurrección? No, sí está clara, yo la tengo clara, pero es que como que normalmente nosotros lo hablan como experiencia, y de ese hecho de los apóstoles todos, donde habla que vino, ¿te fijas? Que vino el Espíritu Santo. Claro, es que lo que les voy a mostrar es que, bueno, entonces lo voy a desarrollar, ya que voy a ser más claro entonces. Voy aquí. Para Lucas, Pentecostés, Lucas es el que escribe los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Lucas escribió un libro en 2 tomos. El primer volumen es el Evangelio de Lucas. El segundo volumen, es el segundo tomo, son los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Bueno. Para Lucas, Pentecostés son los 28 capítulos, no el capítulo 2. O sea, está muy mal que ustedes cada vez que piensen en Pentecostés piensen en Hechos 2 del 1 al 14. Eso es, en estricto sentido, reducir Pentecostés a su séptima expresión. Es quedarse con la séptima parte de lo que es Pentecostés para los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles hay 7 narraciones de Pentecostés. 7 narraciones de Pentecostés, de lo que es Pentecostés.
o en palabras tuyas, Jimena, de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, o en palabras carismáticas, lo que es la efusión del bautismo en el Espíritu. Hay 7 narraciones en los Hechos de los Apóstoles. Hay una en el capítulo 2, que es de las que ustedes hablan, en el aposento alto. Hay otra en el mismo aposento alto en el capítulo 4. Hay otra en Samaria en el capítulo 8. Hay otra en Damasco en el capítulo 9. Hay otra en Cesarea Marítima en el capítulo 10. Hay otra en el capítulo 16 en la cárcel. Y hay otra en el capítulo 19 en Éfeso. Para San Lucas hay 7, por lo menos 7 narraciones de la efusión del bautismo en el Espíritu. Sí, es decir, esto lo tengo más o menos claro porque es el 4.º libro que escribí, es el libro que traje, que se llama De Pentecostés en Pentecostés, para volver al amor primero. Es tratando de entender qué es en la mentalidad de Lucas Pentecostés. Y para San Lucas, los hechos de los apóstoles son todo un Pentecostés. Pero hay 7 narraciones de efusión del bautismo en el Espíritu, desde Jerusalén hasta Éfeso. Para seguir esa idea que está planteada en el capítulo 1 de los Hechos, de ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es como está planteado el itinerario, digamos, geográfico en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, si esto es así, es necesario, Jimena, entender que Pentecostés, eso de lo que tú me hablabas hace un momento, de que la gente cree que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, mi contrapregunta para ti es ¿cuál? ¿Cuál venida del Espíritu Santo? Porque si ustedes creen que la venida del Espíritu Santo es lo que está narrado en el capítulo 2, yo les digo, es la 7ª parte. Porque hay 7 venidas, a mí no me gusta mucho esa palabra, del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Entonces pensar que Pentecostés es solo esta vaina es reducirlo a su 7ª expresión. ¿Me hago entender? Entonces, lo que necesitamos comprender es qué es lo que se entiende por Pentecostés. Y yo insisto, Pentecostés yo creo que es esto. Es como unos grupos humanos tienen una experiencia del resucitado, una experiencia de Jesús que está vivo. Es más, yo estoy avanzando en la segunda parte del libro que escribí de Pentecostés para hablar de los otros Pentecostés que no están en mi libro, porque mi libro está solamente escrito en los Hechos de los Apóstoles. Pero hay un primer Pentecostés en el Nuevo Testamento y se llama la encarnación del Verbo en el capítulo 1 de Lucas, en Nazaret, que es por la acción del Espíritu Santo, en María. Pero luego hay un segundo Pentecostés, que es en Enqueren, y es la visitación. Juan el Bautista en la guata de Isabel salta de gozo, y ella queda llena de Espíritu Santo, en un pueblito que se llama Enqueren. Eso es un segundo Pentecostés. Luego hay otro Pentecostés, y es Jesús es bautizado en el Jordán, y ahí hay una experiencia de efusión del bautismo en el Espíritu, el bautismo de Jesús. Y luego están los Pentecostés en Juan. Hay uno en el capítulo 19 y otro en el capítulo 20. Entonces, Pentecostés es mucho más que el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y eso es lo que necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la identidad de la renovación. Escuchen, lo que está aquí es ¿qué es la renovación carismática? ¿Qué es la renovación carismática en esencia? O sea, de lo que vamos a trabajar este fin de semana, este es el telón de fondo. Yo les decía ayer, esto
Eso es lo que vamos a dejar como telón de fondo, como ambiente vital. ¿Qué es? ¿Cuál es la identidad de la renovación? ¿Qué es lo propio de la renovación? ¿Por qué? Porque ustedes deben ser expertos en Pentecostés. Si hay alguna cosa en la que ustedes, los carismáticos y yo, debemos ser expertos, es en entender qué es Pentecostés. Porque se supone que esa es la huella digital de la renovación carismática, el ADN. ¿Sí? Si esto es lo propio nuestro, nosotros debemos ser expertos en eso. Y esto es lo que estamos tratando de resolver. Hasta aquí, ¿alguna inquietud? Pregunte, no se quede con preguntas. Me interesa que usted tenga las cosas claras. ¿Va conmigo hasta acá? ¿Seguros? Sí. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es el sentido de estar en Pentecostés, No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es el sentido de ir, de vivir? O sea, lo que yo entiendo es que la renovación carismática tiene que invitar a la vivencia del Pentecostés, al entendimiento y a la vivencia del Pentecostés. Pero ¿cuál es el sentido, por decir también bíblico, cuál es el sentido de vivir en Pentecostés? ¿Cuál es el sentido de tener esa experiencia? ¿Tú qué le dices a tu gente cuando los invitas a vivir en la renovación carismática? Lo que pasa es que yo no invito a la gente porque yo no tengo ningún cargo de servicio hasta el momento. ¿Solamente invita a los que tienen cargos? No, a ver, yo no he invitado nunca gente a la renovación carismática. ¿Tú participas de la renovación carismática? Sí, ¿Y se te nota? ojalá. No sé lo que verá Dios de mí. ¿Lo que verá quién? Dios de mí. No, a mí no me importa lo que ve Dios de ti, a mí me importa lo que ve la gente de ti. Porque cuando te pregunto que si se te nota, es si la gente de tu alrededor lo nota. No sé. Bueno, eso es lo que tiene que pasar. Para eso uno se supone que debe vivir de Pentecostés en Pentecostés. La palabra que se ha utilizado clásicamente, por lo menos desde el año 96 que yo recuerde, el padre Salvador Carrillo Alday, uno de los pioneros de la renovación en el mundo y de manera especial en América Latina, en el ECLA de Ciudad del Este, Paraguay, él decía que nosotros debemos vivir un perenne Pentecostés. Y se empezó a acuñar la frase, un perenne Pentecostés. Un Pentecostés, ¿saben qué significa perenne? Permanente. Permanente. ¿Sí? Y hay un libro que se llama así, un Pentecostés permanente. Un libro escrito por él, maravilloso, que es un estudio de los estatutos que el Consejo Pontificio para los Laicos aprobó de la renovación carismática en el año 93, en septiembre. En el año 96, en el ECLA, el padre Salvador Carrillo Alday habla de un Pentecostés permanente y utiliza una frase que se volvió cliché en la renovación, que era pasar la antorcha encendida. ¿Aquí lo usaron o no? Sí. Sí. De allá salió, de ese ECLA. El pastor Carrillo Alday en ese ECLA termina diciendo, por eso para vivir un perenne Pentecostés es necesario pasar la antorcha encendida. No sé cuándo habéis apagado esa vaina, pero él quería que mantuviera prendida. ¿Sí? Y creo que es necesario entender esto. Si uno no ha entendido qué es vivir su vida en un perenne, en un permanente Pentecostés, su grupo de oración no le ha servido para nada. Y usted como líder no le ha servido para nada a la gente. Porque lo que usted y yo queremos hacer es que la gente viva en un Pentecostés todos los días. ¿Y qué es vivir en Pentecostés todos los días? Es lo que estamos tratando de resolver. Es decir, que usted viva descubriendo al resucitado todos los días. Que usted viva siendo un resucitado por el resucitado. Se lo voy a poner en términos carismáticos, para que entiendan. Vivir un perenne Pentecostés o de Pentecostés en Pentecostés o permanentemente siendo un resucitado por el resucitado es entender que ser carismático no es tener carismas.
es ser carismático. Ojalá ustedes le ayuden a los adultos a entender esta vaina. Los adultos han pensado que ser carismático es tener carismas. Por eso les interesan tanto los carismas, no han entendido nada. Pero es por lo que nos han enseñado. Por eso, es por eso que a mí me interesa hablarles a ustedes. Y es para que ustedes enseñen otra vaina. Para que ustedes ayuden a dar un paso adelante. Ser carismático no es tener carismas. A mí me preocupa, yo estoy viendo, Javi, desde el año como 2001 a Chile. Y en lo que yo, y les conté ayer que me lo he recorrido todo Chile. Y me preocupa que regreso hoy en el 2015 y los énfasis de formación en Chile son sanación, dones y carismas y por ahí algunos seminarios de vida. Pero dar pasos adelante me preocupa. Cuando yo vine las primeras veces me decían, aquí se nos pide que trabajemos seminarios de vida, seminarios de dones y carismas y retiros de sanación. Y vengo en el 2015 y están hablando de lo mismo. Como si no hubiera nada más. Pero los líderes están formados en esto. La gente tiene claro esto. La gente tiene claro para qué es un grupo de oración. Si su grupo de oración no es un lugar de Pentecostés cada semana, ¿a qué van al grupo de oración? Se lo voy a plantear así. Javi, si a ti tu tía te invita a la Legión de María, donde ella va con otras viejas desde hace 25 años, y te dice, mi hijo, acompáñeme a mi reunión de la Legión de María, que nos reunimos este martes a las 6 de la tarde en el salón parroquial. Cuando tú te montas en la micro o en tu carro para ir a la reunión, ya no puedes sacarle más el cuerpo a tu tía, tienes que ir. Cuando tú vas yendo hacia la reunión de tu tía con las demás tías de la Legión de María, tú vas pensando, ¿a qué vas? ¿Qué vas a ir a hacer a esa reunión? ¿Qué vamos a hacer en una reunión de la Legión de María? ¿A qué? Rezar el rosario. A rezar el rosario. Esas viejas tienen claro cuál es su identidad. Uno va a la Legión de María, a una reunión de la Legión de María, y uno tiene que decir, tengo que echar el rosario. No puedo irme sin rosario, porque ¿a qué voy a ir a esa reunión? A rezar el rosario. Entonces yo tengo que llegar a esas viejas y sacar mi rosario y saber que voy a bancarme un rosario. Un rosario. ¿Sí? Pero uno sabe que va a eso, ¿cierto? Sí. Cuando la gente va a un grupo de renovación carismática, ¿a qué va? Entonces empiezan a aparecer ideas, a cantar, a aplaudir, a llorar, a saltar, a abrazar, a besar, a orar en lenguas, a tener carismas. No tenemos unidad de criterio. Cada uno cree que el grupo de oración es para hacer lo que cada uno cree que es la renovación. Por eso la renovación ha ido perdiendo su identidad en diferentes lugares, decía Jorge ayer, hablando de su experiencia en Temuco, me imagino. Pero si yo les pregunto a otros en otros lugares sobre cuál es la identidad de la renovación ha terminado convirtiéndose en la reunión de los grupos de gente chévere. Porque entonces es la reunión del grupo en donde todos aplauden y cantan y la gente cree que eso es la renovación. Pero eso no es la renovación. La renovación no es un grupo de gente que canta. La renovación no es un grupo de gente que aplaude y que salta. No. Ojalá ustedes, ojalá los líderes jóvenes de este país tuvieran claro que sus grupos de jóvenes son un lugar en donde en cada semana debería haber una difusión del bautismo en el Espíritu, es decir, debería haber una experiencia de Pentecostés. Si los muchachos líderes de los grupos de jóvenes de la renovación de Chile, Leo, de los cuales tú eres su servidor, no tienen claro que su grupo de oración de jóvenes es para vivir en Pentecostés, el servicio que tú has prestado no ha sido ningún servicio. Porque no les hemos ayudado a entender esto. Yo no sé, hace 15 días en el ECLA en Guadalajara, ¿de qué estuvieron hablando?
No tengo ni idea para qué plantearon. Yo vi fotos y vi el Enges lleno como todos los Enges de México. Y podían haber 30 o 40 mil muchachos. Y vi el Eclajú en un coliseo y podían haber, no sé, 800 o 1000 no sé cuántos muchachos habían de todo el continente. Pero yo no sé si tenemos la película clara. Yo no sé si la gente tiene claro a qué va un grupo de oración de la renovación. Las viejas de la Legión de María lo tienen claro. Aquí se viene a rezar el rosario, a contemplar los misterios del rosario. Esas viejas tienen claro cuál es su identidad. Nosotros en la renovación, yo no sé si lo tenemos claro. Yo no sé si tenemos claro que esto es la renovación. Lo que está en este pizarrón en este momento es la identidad de la renovación católica carismática. Esto es lo que debe suceder en cada reunión semanal de sus grupos. Sus grupos existen para esto, para que la gente tenga una experiencia del Espíritu permanente que los capacite para salir de ese grupo a vivir siendo carismas. Es decir, acción salvífica de Jesucristo que rescata al hombre de la postración en la que está. Si la gente en su grupo de oración no recibe herramientas y experiencia del resucitado para salir del grupo a vivir como carisma en su casa, ese grupo no sirve con carajo. Si la gente que va a su grupo de oración cada semana no recibe herramientas y experiencia para vivir la captación, el descubrimiento, el acontecimiento del resucitado que los hace ser carisma en la pega, en el estudio, con la novia, si está pololeando con la polola, si está casado con la mujer, si es papá con los hijos, si es abuelo con los nietos. Si eso no sirve para eso, su grupo de oración no sirve para nada. Eso es lo que hay que tener claro. Por eso esta segunda enseñanza de este encuentro nacional, tengo que plantear cuál es la identidad de nosotros. ¿Cuál es el ADN de la renovación? Y decirles, el ADN de la renovación está expresado de múltiples maneras. La manera paulina, entender lo que para San Pablo es la ascensión. La manera lucana, entender lo que es Pentecostés. La manera juánica, entender lo que para Juan es Pentecostés. Sus grupos de oración deben ser una condensación de la comprensión del Nuevo Testamento de lo que es Pentecostés, para que la gente que va cada semana tenga la experiencia. Ojo, no que su grupo de oración se convierta en un curso para explicar esto, pero que los de su grupo de oración participen de un curso en donde se les explique esto. ¿Estoy haciéndome entender? Su grupo de oración no debe convertirse en un curso, porque no es un curso, es un grupo de oración. Pero usted debe generar espacios de formación para que la gente entienda esta vaina. Si no, nunca sabremos quién somos. Nunca sabremos cuál es nuestra identidad. Y como tal, nunca podremos mantenernos fieles a nuestra identidad, a lo que Dios pensó que fuera la renovación. Y nos convertiremos en el grupo chévere. Pero grupo chévere, por ejemplo, que tiene devociones. Yo no sé cómo será aquí, Gaby, pero yo conozco, ustedes me conocen, los que me siguen en las redes sociales saben que yo tengo uno que otro viaje en el año. Y que voy a uno que otro lugar, ¿sí? Y a donde voy, Gaby, yo sigo encontrándome con gente en los grupos de oración, de eso voy a hablar después, pero que en el horario del grupo de oración le reza la novena al santo patrono de la parroquia. Entonces nos reunimos en la parroquia de San Juan Eudes. Y nos reunimos de 19:30 a 21:30. Y de 19:30 a 19:45 le rezamos la novena a San Juan Eudes. Porque el párroco nos dice que como es la parroquia de San Juan Eudes, tenemos que rezar la novena a San Juan Eudes. Y el tarado del coordinador del grupo de oración le dice al padre, bueno, está bien, padre. Entonces aquí vamos a rezar la novena de 19:30 a 19:45. Y yo digo, pero espera un momento.
Eso es renovación carismática. Renovación carismática es que cada coordinador impone su devoción. Y en el grupo de oración se hace una novena de acuerdo a su devoción. Entonces aquí, si nos reunimos aquí en el santuario, tenemos que rezar la novena a Alberto Hurtado. Y si nos reunimos en la parroquia de los dominicos, entonces allá tenemos que hacer una devoción y una novena a Santo Domingo de Guzmán. La renovación no tenemos devociones. La renovación no tenemos novenas. Voy a decir algo más grande. Hay grupos de oración, David, en donde de 19:30 a 19:50 rezan el rosario. Entonces alguien que llega nuevo a las 19:40 los ve rezando el rosario y dice: miércoles me equivoqué, llegué a la reunión de la Legión de María. Porque no es propio de nuestra identidad. Nosotros no tenemos por qué rezar el rosario a la hora del grupo de oración. Entonces puede que alguna persona levante la mano: pero un minuto, Pacho, entonces no debemos rezar el rosario. Yo no dije eso, no sea loco. Pues si ya empieza a entender de oír lo que usted quiere entender y oír. Por eso me alegra mucho que me estén grabando, para que después no digan que yo dije lo que no dije. Yo lo que dije fue lo que dije, y si quiere constatarlo, vea el video. Lo que usted entendió es otra vaina, usted tiene problemas cerebrales, pero yo lo que dije fue una cosa. ¿Y qué fue lo que dije? Que de 19:30 a 19:50 uno no debe rezar el rosario en la hora del grupo de oración. Rezar el rosario es buenísimo, es buenísimo. ¿Quiere rezar el rosario con la gente de su grupo de oración? Encuéntrense a las 19 y recen el rosario de 19 a 19:30. Y a las 19:30 que comienza la reunión del grupo de oración, haga un grupo de oración carismático. ¿Para qué? Para que tratemos de recuperar la identidad. ¿Quiere rezar la novena a San Alberto Hurtado? Usted se reúne aquí y el párroco le dice: reza la de 19 a 19:30. Pero no en la hora de la reunión del grupo de oración. Porque eso no hace parte de nuestra identidad. Ni las novenas, ni el rosario. Nosotros tenemos una identidad. Y la identidad está aquí. Se llama Pentecostés. Y en su grupo de oración, lo que se debe hacer es una experiencia de Pentecostés. Una experiencia de Pentecostés que tiene claro lo que es Pentecostés. Muy seguramente al final, en algún momento, yo les daré algunos tips de lo que yo creo que debe tener un grupo de oración carismático, como para que tengamos la película clara, Jorge, y podamos decir: miércoles me faltan de estos 3, me faltan 4, me falta 1, me falta... Sí, y decir, hay que revisar qué es un grupo de oración. Pero lo más importante para mí, para poder empezar este encuentro, es tener claro esto. Estamos hablando de la identidad. ¿Qué es? ¿Qué es renovación carismática? ¿Qué es? ¿Cuál es nuestra huella digital? ¿Cuál es nuestro ADN? Si las viejas de la Legión de María tienen claro que lo de ellas es el rezo del rosario y no van a negociar eso, nosotros no podemos negociar cuál es nuestra esencia. Nosotros no podemos negociar cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad se llama Pentecostés. Pentecostés. ¿Y Pentecostés es capítulo 2 de Hechos? No. Pentecostés es una múltiple comprensión a lo largo del Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Sí. ¿Inquietudes? Katy, ¿alguna inquietud hasta en lo poco que has escuchado de estos últimos minutos? No. ¿Inquietudes? Quiero que esto quede súper claro, porque esta primera enseñanza se llama nuestra identidad. Es lo que somos. Peña. Es que a veces en el grupo de oración, cuando en la comunidad la mayoría vive la Eucaristía y celebra todos los días, el día del grupo de oración queda sin la Eucaristía, porque por un tema de horario, porque la misa es a las 7:30 de la tarde y el grupo de oración también. Entonces hay veces en que el grupo de oración deciden en la reunión de servicio ir todos juntos a la Eucaristía y luego seguir con el grupo de oración. Pero ahí también se está restando el tiempo que es del grupo de oración. Pero no sé, porque si tú me dices que es una vez al mes, digo, ok, una vez al mes es chévere que juntos podamos compartir la Eucaristía, que es una experiencia de Pentecostés. Pues claro. ¿Sí? Y después, terminada la Eucaristía, Ya no es devocional, por eso claro, no es devocional. ¿Sí? Estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Si tú me dices, es que cada 20 días en el grupo de oración rezamos el rosario, y digo, un minuto.
¿sí? O nos reunimos en la parroquia de Santo Domingo Sabio y entonces cada 15 días o cada 20 rezamos la novena. No, no. Pero si tú me dices, cada mes celebramos la Eucaristía juntos, yo digo maravilloso. Maravilloso. Porque no estamos hablando de algo devocional, estamos hablando de la Eucaristía. La Eucaristía es una experiencia del Pentecostés. En la Eucaristía yo me como al resucitado, que está en mis hermanos, que está en la Escritura, que está en la vida comunitaria y que está en el pan consagrado. Entonces es una experiencia del Pentecostés. Ojalá pudiéramos tener una Eucaristía catequizada para entender que esa Eucaristía es esto. Eso sería otra cosa, ¿sí? Pero digamos que si es una vez al mes, si es cada 8 días, ¿ustedes qué son? Ustedes no son. Eso no es una reunión de grupo de oración, ¿sí? Si ustedes son un grupo de oración que cada 8 días se reúne a la misa. Pero ¿y el grupo de oración dónde quedó? Entonces, por eso, si tú me dices, de vez en cuando sucede que el grupo de oración se hace después de la Eucaristía, chévere. Pero si no, ustedes terminan siendo un grupo de oración que se reúne para la Eucaristía. ¿Y el grupo de oración dónde queda? Entonces es ahí donde hay que mirar. Mi grupo de oración, ¿qué características tiene? ¿Me hago entender? Ok. ¿Algo más? ¿Algo más sobre esto? Piénselo bien. Quiero que esto quede claro. Sí. Tengo un problema. Sí. Tengo una chica en el grupo de oración que ha ido un par de veces. Ella amiga, yo y algunos más somos vecinos entre nosotros. Ella también es vecino nuestro. Y el problema es que ella no le gusta sentirse parte de cosas como grupales. Entonces, también necesita sanación, también busca ayuda. Le hemos llevado muy bien todo, pero no sabe muy bien, aparte de la idea que le gusta, qué más podemos hacer. Bueno, pero ese es un caso que no tiene que ver con esto. Es un caso que te lo conversamos después, pero no tiene que ver con esto. No estoy hablando de la identidad de la renovación carismática, no de un caso particular y qué hacemos con una persona en un caso particular que tiene una realidad personal, etcétera, etcétera. Es otra cosa. Yo estoy hablando de la identidad general de lo que es nuestra experiencia espiritual, que se llama renovación carismática. Sobre nuestra identidad de lo que es renovación carismática. ¿Hay inquietudes sobre esto? Tengo una Jorge. con respecto cuando habla de Juan, del Evangelio de Juan, Sí. Pentecostés, cruz y primera aparición. ¿Qué pasa con Juan 4, con la samaritana? ¿Qué pasa? ¿No es una experiencia del Espíritu, el dame siempre el dado? Sí. Pero... ¿No? ¿Y qué? Es que tengo esa duda. ¿Eso tampoco, eso no es Pentecostés? Sí, es que todo es Pentecostés. Lo que yo estoy diciendo es que la descripción del acontecimiento de Pentecostés para San Juan está expresada en estas dos narraciones. La descripción del acontecimiento de Pentecostés. Claro, pero si me voy a eso, tendría que mirar todas las aproximaciones a entender lo que es experiencia de Espíritu Santo. Yo estoy hablando del acontecimiento de Pentecostés. Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? Muy bien. Siendo así, en estos pocos minutos, yo quisiera que tuviéramos entonces una clarificación adicional que me parece que es necesario que nosotros podamos descubrir. Y es, no los voy a meter a ustedes en cosas de teología profunda y esas cosas porque creo que no es el momento y el lugar para poder hacerlo. No tendríamos el tiempo, pero sí me interesa mucho que podamos avanzar en, por lo menos desde los Hechos de los Apóstoles, tratar de entender que Pentecostés, es decir, esta experiencia del resucitado, nos debe llevar a nosotros, los que tratamos de vivir esto, aunque sea en esta única comprensión, en la de Lucas en los Hechos de los Apóstoles, a entendernos a nosotros mismos como generadores de Pentecostés. A eso voy a ir ahora. Y es, si ustedes miraran estas 7 narraciones que están en los Hechos de los Apóstoles, lo primero que tendrían que encontrarse es con la vida comunitaria.
la comunidad como el lugar de Pentecostés. Eso me parece que es necesario revisar aquí. Y es, en todas estas narraciones, lo que hay detrás es una comunidad. Me refiero, no una, sino la comunidad. Pentecostés sucede en la comunidad. Y para nosotros es necesario que entendamos que esta comunidad es la comunidad eclesial. Eclesial. Es decir, vivir Pentecostés para nosotros es la otra ancla que quiero proponerles. Solo es posible en comunidad eclesial, es decir, en la iglesia. En la iglesia. No hay una posibilidad de experiencia de Pentecostés sin la iglesia. Ya que estamos hablando de cuál es la identidad de nosotros en la renovación, y decimos que nuestra identidad es Pentecostés, que Pentecostés es la experiencia del resucitado y que debe ser perenne, que nos debe hacer carismas, lo que tenemos que hacer es entender que esto es posible solo gracias a la mediación de la comunidad eclesial, es decir, de la iglesia. Nosotros podremos comprender qué es Pentecostés gracias a la aproximación que hacemos a través de la iglesia. Esto creo que es necesario decirlo en estos últimos minutos para terminar. Y es, ustedes y yo necesitamos revisar cuál es nuestra conciencia de iglesia y nuestra comprensión de lo que es iglesia hoy. Ustedes necesitan revisarse hoy desde la perspectiva de la iglesia en la que estamos, es decir, la iglesia del pontificado del Papa Francisco. Y para eso, digamos que yo quisiera proponerles como tarea, porque no lo vamos a desarrollar acá, pero tarea para poder revisar esto hoy, algunas cosas. La primera, el documento de Aparecida, que es el documento que sigue vigente, orientando los rumbos de la iglesia en nuestro hemisferio, en América. Y el presidente de la comisión de redacción del documento de Aparecida fue el cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Entonces, estamos en la misma línea. Lo primero, ustedes tienen que estar aquí, enmarcados en esto. Segundo, ustedes tienen que revisar, digamos, urgentemente, por lo menos, la Evangelii Gaudium. Porque ese es el pensamiento de la iglesia hoy. Es el documento del magisterio pontificio que nos rige hoy, la Evangelii Gaudium. Por lo menos eso. Y tercero, la bula de convocatoria al Año Santo de la Misericordia. La bula de convocatoria al Año de la Misericordia. Ustedes saben que en diciembre de este año comenzamos el Año de la Misericordia, que va hasta Cristo Rey del año entrante. ¿Sí? Entonces, es necesario esto porque es lo que va a pasar en la iglesia a partir del mes de diciembre. Y es necesario conocer la bula. La bula es una cosa de 12, 13 páginas, es una cosa súper cortita, que vale la pena conocer, es necesario. Y cuarto, ustedes tienen que conocer Laudato Si. Tienen que conocer Laudato Si, que es la encíclica más reciente. ¿Sí? Laudato Si. Sí, Laudato Si. Laudato. Y estas cuatro cosas son hoy la voz de Dios para la iglesia. Y ustedes, que se supone que este es un encuentro de formadores, un encuentro de servidores, de líderes, ustedes tienen que conocer qué es lo que está diciendo la iglesia hoy, en qué iglesia estamos. Y esto es, bueno, Aparecida desde el 2007,
Pero la Evangelii es del año pasado, del año antepasado, la bula de convocatoria es de hace unos meses y la Laudato Si de hace unas semanas. Entonces, esto es necesario. Si ustedes de verdad quieren asumir que son líderes, que son servidores, que son formadores, ustedes tienen que conocer esto para saber de qué están hablando y en dónde están hablando. Porque este Pentecostés del que estamos hablando está circunscrito a esta realidad eclesial. Es en esta iglesia, no en la de Juan Pablo II, no en la de Benedicto XVI. Hoy, la iglesia que está en el pontificado de Francisco es en la que vivimos Pentecostés. Si usted me entiende eso, me va a entender lo que yo le voy a compartir a partir de lo que viene después del descanso. Paramos aquí, dejamos claro, primer tema, identidad, y luego vamos a avanzar. ¿Listos? Paramos y volvemos.